Bueno, ¿qué tal? A ver, buenas tardes. Ahí empecé la grabación. Vamos a empezar puntuales la clase de hoy. Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Me pueden confirmar que Hola, se ve profe, buenas tardes. Sí, Buenas se tardes. ve. ¿Se ve? Perfecto, chicos. Bueno, Se ve vamos la a arrancar puntuales y vamos a, así como nosotros estuvimos viendo en las clases anteriores, la unidad 2, en donde básicamente estuvimos hablando de flujos. Ahora nos vamos a meter en una unidad donde básicamente vamos a estar tratando de retornos, de tasas de retorno, ¿no? Porque, digo, esta unidad tiene, y ahí fíjense que lo puse en los objetivos, vamos a ver cuestiones relacionadas, primero con eh, cómo un inversor puede armar una cartera, ¿sí? Con lo cual eso es una herramienta que aprendemos, si quieren, como decisión individual. Pero después vamos a llevar a un modelo donde vamos a aprender a evaluar los retornos esperados de cualquier activo en equilibrio mediante el modelo CAPEM. ¿Por qué vamos a ver esto en estas clases? Porque en algún momento vamos a querer estimar el costo de oportunidad de los accionistas, por ejemplo, o el costo de oportunidad que se nos genera por tener un activo, por invertir en un activo. Así que esta unidad 3 nos va a enseñar otra herramienta que por supuesto vamos a volver a aplicar en algún futuro no tan lejano. Vuelvo a insistir sobre el tema que me mandan muchos mails sobre el tema de esas clases de asignación efectiva, de cumplimiento efectivo. Son más que nada de cierta obligatoriedad para los de contador público, que les pido que se comuniquen con sus directores de carrera si estudian contador público. Todos los demás son bienvenidos a participar de esas clases. Yo no las dicto. Si alguno las dictó, si alguno presenció alguna, es bienvenido a que cuente un poco su experiencia. Pero bueno, nada, yo no controlo nada con respecto a eso. ¿Sí? Nada, aprovecho y paso de nuevo el anuncio parroquial. Utilícenlas como clases si quieren de práctica, clases para preguntas o escuchar alguna Perdón, profesor. alguna otra forma de ver unos temas. Sí, Luciano. ¿Clases de qué son esas? De esos que están en el foro, dice de cumplimiento efectivo, una cosa así, son los sábados. ¿Sí? Son los sábados, repito, si sos contador, estudias para contador, comunicate con tu director o directora de carrera para que te cuente un poco más el por qué está focalizado en ustedes. Y si no, bueno, están invitados a participar. Sí, pero yo no tengo nada que ver, pero nunca está de más escuchar otra visión, otro profe u otra profesora que les explique el tema de otra manera. Digo, en principio esto está en base a la acreditación de la carrera de contador público. Bien, habiendo dicho esto, vamos a arrancar con la unidad 3, por eso me estoy poniendo los anteojos, como para empezar a concentrar un poco más en la pantalla. Y concentrémonos en algo que en teoría ustedes tendrían que haber aprendido cuando vieron cálculo financiero, en cuanto a aprender a calcular retornos de un activo. Y ustedes sabrán que el retorno de un activo básicamente depende de dos componentes, ¿no? El retorno de cualquier activo podemos descomponerlo si quieren en un motivo que es el capital gain, que yo digamos es la manera chista de hablar de la variación en el capital invertido, ¿no? Que puede subir o bajar, por supuesto, el precio, pero también el tener un activo financiero me puede generar una renta. Y, por ejemplo, si fuera una acción, la acción me da el derecho a cobrar dividendos. Y esto se llama el dividend yield, ¿sí? En general, cuando esto lo vemos en bonos, se le llama el current yield, pero bueno, nada, básicamente es la renta que me genera el activo, ¿ok? O sea, yo cuando invierto puedo tener retorno por estos dos motivos, ¿sí? Digo, si yo me compro algo que vale 100, mañana cotiza en 105 y encima me distribuyen un dividendo de 5 pesos, básicamente
estoy teniendo entonces un retorno del 10%, que fíjense que si lo queremos unir con cálculo financiero es 100 capitalizado, obtengo entonces 110, ¿no? Es 100 más el 10%, pero el retorno, perdón, el retorno está explicado en este caso por dos componentes. No sé si habrá alguno de ustedes que haya cursado conmigo cálculo, cálculo financiero. Sí, que hay algunos apellidos que los estoy leyendo y me suena. Yo cursé con usted. Uy, qué mala suerte tuvieron, pero pregunta, ¿qué les enseñaba yo en las primeras dos clases con respecto a los retornos y a las tasas de interés? A ver. No, fue hace 2 años presencial y después la hice por la mitad y después la recursé con usted de nuevo, pero virtual, así que... ¿Yo la di por la mitad? No, yo la di por la mitad. Ah, bueno. No, la tengo que recursar. Bueno, comentario es, yo lo que siempre trataba de enfatizar, especialmente en esa materia donde casi todo está basado en plazos fijos y préstamos, en que una tasa de interés puede ser un retorno, pero no todo retorno es tasa de interés. Y por ejemplo, en este ejemplo que les acabo de nombrar, ¿hay una tasa de interés? ¿El que están viendo en la pantalla? No. No hay tasa de interés pactada. No, directamente no hay tasa de interés, chicos, me compré algo. ¿Dónde hay un préstamo de dinero acá? ¿Hay un préstamo de dinero? No. No. ¿Hay tasa de interés entonces? No. Ok, pero ¿hay un retorno? ¿Hay un retorno? Sí. Sí. Bueno, cuando yo compro acciones tengo un retorno, pero no hay préstamo de dinero. Comprar y vender cosas no es prestar dinero. Si ustedes invierten y prestan dinero, hacen un plazo fijo, el retorno en gran parte va a ser explicado por la tasa de interés. Recuerden, unidad 3 de cálculo, tasa neta de costos. Muy feo nombre, pero es exactamente eso. Acá vamos a estar en un mundo de retornos, ¿no? Yo siempre me gusta decir que vivimos en un mundo de retornos exigidos, no en un mundo de tasas de interés. De todas maneras, por supuesto que la tasa de interés influye sobre los retornos, ¿ok? Como veremos en algún momento, claramente que las tasas de interés, especialmente si ya están cursando macroeconomía, sabrán que las tasas de interés van a afectar a los retornos exigidos de todos, ¿sí? Pero bueno, es una historia que iremos comprendiendo a lo largo de la materia y si cursaron macroeconomía. Ahora, cuando yo quiero hablar de inversión, digo, lo que yo les mostré recién, el retorno de un activo es ex post, ¿no? Cuando yo ya realicé la inversión y básicamente sé todo lo que pasó. Ahora, cuando yo voy a invertir y hago un análisis ex ante, recuerden, ex ante antes, ex post después, yo pienso en el retorno esperado de un activo. ¿Y qué es el retorno esperado de un activo? El retorno esperado de un activo no es otra cosa que es una medida de tendencia central de cuál puede ser el retorno, ¿sí? De cuál puede ser el retorno si invierto en un activo financiero. Ahora, yo podría, si conociera las probabilidades de ocurrencia, yo podría agarrar la historia de lo que estuvo ocurriendo con los retornos, de haber invertido, y en base a eso usar estadística. Por eso estadística es una materia anterior a finanzas corporativas, y utilizarlo para después proyectar. Entonces nosotros vamos a suponer que los retornos, recuerden que el retorno no es un precio, el retorno es lo que calculamos nosotros recién, es cuánto más porcentualmente se generó. Digo, yo me puedo agarrar una serie histórica y suponer que se distribuyen como una distribución normal, tal como vieron en las dos materias de estadística que tienen en sus carreras.
Si nosotros suponemos que los retornos se distribuyen en base a una distribución normal, estamos suponiendo que hay dos parámetros que tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son esos dos parámetros que tienen en cuenta la distribución normal? Media y desvío. Media y desvío, ¿no? La media como la medida, que en realidad es la media aritmética como medida de tendencia central, y el desvío estándar como medida de dispersión. Correcto, muy bien. En base a eso, hagamos de cuenta que tenemos... Lo Sí. suponemos para eso, va a ser una suposición para toda la materia. Sí, siempre vamos a suponer que, igualmente, que esto todo tiende a una distribución normal, como que vamos a suponer que se cumple la ley de los grandes números, o el teorema central del límite. Nosotros sabemos que no es exactamente así, si quieren, pero para grandes muestras, en general se termina cumpliendo eso. Así que nosotros siempre vamos a estar suponiendo que los retornos se comportan como una distribución normal. ¿Ok? Y por eso vamos a estar utilizando estos dos parámetros, la media, que en términos probabilísticos, en realidad hablamos de la esperanza matemática. Matemáticamente se calculan igual, pero bueno, en definitiva es lo mismo. Y como medida de desvío, medida de dispersión al desvío estándar, o medida de variabilidad, mejor dicho. Hagamos de cuenta, por un lado, que nosotros vamos a calcular, o tenemos esta serie de retornos de un activo, y obviamente le calculamos el promedio. El promedio es la media aritmética. Cuando nosotros hablamos de promedio, el típico promedio, nos referimos a la media aritmética. Sabemos que hay otros promedios. ¿Cuáles son los otros promedios? ¿Qué otro promedio hay, por ejemplo? ¿Qué otro tipo de media existe? Promedio ponderado. El promedio geométrico, la media geométrica. Acá la que está calculada es la media aritmética, que obviamente la esperanza matemática es un operador lineal y se calcula de la misma manera. Y fíjense que, en definitiva, acá lo calculé. ¿Y qué significa este 11,86% que acabo de calcular? A ver. El retorno promedio. Sí, claro, es el retorno promedio, pero ¿cómo lo leo? ¿Cómo se interpreta? En este caso, el retorno con media aritmética es si yo hubiera invertido en este activo en un año típico, el retorno que hubiera obtenido es de 11,86. ¿Ok? Ahora, es distinto, digo, si yo hubiera invertido 1.000 pesos en un año típico, obviamente es como que termino con 1.118,60. Ahora, hay otros, si yo hubiera aplicado la media geométrica, ¿ustedes se acuerdan cuando en cálculo financiero hacían equivalencia de tasas y pasaban de una tasa anual a una tasa mensual? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Equivalencia de tasas es la media geométrica. Yo a esta serie le podría aplicar la media geométrica, ¿ok? Si yo hubiera aplicado la media geométrica, el número hubiera sido distinto. Primero. Segundo, hubiera representado el retorno promedio que hubiera obtenido de haber invertido este activo en el año 2010 y haberlo tenido hasta el año 2021. ¿Ok? El promedio geométrico no es igual al promedio aritmético. Nosotros vamos a trabajar con promedio aritmético, quédense tranquilos, pero digo, de haber utilizado la media geométrica, el resultado se hubiera interpretado de otra manera. Se hubiera interpretado como el retorno en promedio que obtuve por haber invertido en el año 2010 en el activo y habérmelo quedado hasta el año 2021. La media aritmética no supone que yo fui reinvirtiéndolo. La media aritmética lo que supone es, en cualquier momento en un año típico en promedio, yo hubiera obtenido ese retorno. ¿Ok? Estas son cuestiones de estadística, que por supuesto para el que le interese, lo invito a que repase un poco sus apuntes de estadística, ¿cómo se llama ahora?
estadística de negocios, no sé cómo se llama. Empresarial, sí, empresarial. Eso, estadística empresarial. Buah. En fin. Estadística empresarial. A veces está bueno explicar el por qué el significado que hay detrás de la matemática y qué información nos transmite. En fin. Ahora, así como tengo el retorno de un activo, si yo invierto en un activo que obviamente no me genera algo cierto, vivimos en un mundo incierto, yo tengo riesgo. ¿Qué es riesgo para nosotros? A ver, ¿qué creen que es riesgo para nosotros? ¿Qué es Que riesgo? no te den lo que vos esperabas que te retornen. Ok. Incertidumbre. Ok. Algo que puede llegar a pasar. Bueno, a ver, creo que lo que dijo su compañera al principio tiene bastante sentido. La definición tradicional de riesgo para nosotros es obviamente la posibilidad o probabilidad que exista un resultado distinto al esperado. En este caso, significa un resultado que puede ser para arriba o para abajo, ¿ok? Tanto para arriba como para abajo. Y eso lo captura el desvío estándar. Si nosotros a esta serie de tiempo, o es una serie de retornos temporales, una serie de tiempo, le calculo el desvío, yo lo que sé es que obviamente primero tengo que calcularle la varianza, después le calculamos la raíz cuadrada, por supuesto, porque el desvío está en la raíz cuadrada de la varianza. Pero, ¿qué significa? Que la definición tradicional de riesgo es una medida de dispersión para arriba o para abajo. Es decir, si yo invierto en un activo que tiene un retorno esperado del 10%, terminar con un retorno del 15% también forma parte del riesgo. Por supuesto que, y esto es propuesto por la teoría de Markowitz, por supuesto que ya hay otras medidas de riesgo distintas. El mismo Markowitz decía que la gente muchas veces se mira la cola a la izquierda, ¿sí? Mira la cola mala, mira el escenario peor, ¿no? Pero mientras tanto nosotros vamos a seguir con la definición tradicional, que es el desvío estándar. Si yo solamente quisiera mirar la cola izquierda, tendría que mirar el semidesvío a la baja, ¿ok? Es decir, que me vaya peor que el retorno esperado. Mientras tanto, nosotros vamos entonces, como les vengo diciendo, vamos a trabajar con el desvío como nuestra medida de dispersión, ¿ok? Entonces, ¿cómo interpreto yo lo que es, por ejemplo, que un activo tenga un retorno en promedio del 11,86%, sabiendo que se distribuye como una distribución normal? La distribución normal tiene unas particularidades. Esto quiero que me escuchen bien, porque después me preguntan, no, ¿de dónde viene esto? No, escuchen bien lo que voy a decir. Es algo que tendrían que saber de estadística, pero cuando algo se distribuye como una normal, cumple con una serie de supuestos. El primer supuesto que sale de la distribución normal es que alrededor de la media, más un desvío, menos un desvío, está concentrado el 68% de los casos posibles. Dicho de otra manera, está concentrado el 68% de probabilidad. ¿Ustedes vieron que yo calculé el desvío? Un desvío, ¿vieron que lo calculé que daba 0,84? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? Entonces, fíjense que entre el retorno esperado más un desvío y el retorno esperado menos un desvío, ¿cuánta probabilidad tengo ahí de pegarle al análisis? Un 68%. Correcto, es un 68% porque es una propiedad de la distribución normal. ¿Sí? Es decir, si yo invierto en este activo, sé que tengo un 68% de probabilidad que el retorno con el cual yo vaya a terminar esté entre 11,02 y 12,7. Es decir, les acabo de hacer un intervalo de confianza. ¿Se acuerdan de los intervalos de confianza? ¿Se acuerdan de los intervalos de confianza que hacían en estadística? Sí, algo recuerdo de estadística. Algo recuerdan, muy bien. Bueno, acá yo les acabo de hacer un intervalo de confianza solamente
solamente sacando, ¿cómo se llama? Usando propiedad de la distribución normal. Por supuesto de que si yo quisiera perder especificidad, pero obviamente ampliar el pronóstico y quiero llegar al 95% de probabilidad, el 95% de probabilidad lo voy a tener en el desvío más dos desvíos, o sea, ponen el retorno más 2 desvíos y el retorno menos 2 desvíos, y ahí voy a concentrar el 95% de los casos. Y ahí se acuerdan cuando encontraban el Z, ¿sí? Que era la normal estandarizada en 0 y encontraban el Z, que creo que era 1,76 y menos 1,76. ¿Se acuerdan de eso? Sí, usamos una aplicación para eso. Bueno, eso es un error, eso es una cosa, yo tengo una bronca con los profesores de estadística. A mí, digo, hacen la aplicación y no aprenden el concepto. Digo, no digo que no haya que usar aplicaciones, chicos, pero hay que primero aprender qué es cada cosa. No usé la aplicación de estadística hace muchísimos años. No, pero la aplicación la están usando hace bastante con el celular. Bien. No podíamos. Profe. La pregunta es, entonces este segundo, digamos, caso sería que si yo hago más 2 desvíos o menos 2 desvíos, amplío, digamos, mi probabilidad al 95%. Claro, entonces yo podríamos hacer el ejercicio de calcularlo. Entonces yo te diría, mirá, si yo invierto en este activo, tendría entre el 95% de probabilidad en que el retorno con el cual yo termine llegando esté entre, no sé, 11,86 menos 2 desvíos y 11,86 más 2 desvíos. Y si quiero ampliarlo todavía más, va a ser más 3 desvíos menos 3 desvíos. Y voy a tener el 99,7% de probabilidad. ¿Me entienden lo que significa cuando un retorno se distribuye con normalidad, todo lo que hay detrás? Profe. Sí. Yo le hago una consulta. Los desvíos, cuando usted dice más 1 más 2 desvíos, más un desvío es 68%, digamos, para los dos lados, 34 para un lado y menos 34 para el otro. No, cuando dice dos desvíos... pará, no es menos 34, es 34 y 34 porque son probabilidades. Está bien, como una especie de módulo, digamos. No, 34 y son 34% de probabilidad, no hay módulo, es siempre positiva la probabilidad. Es el retorno esperado más un desvío y el retorno esperado menos un desvío, entre todo ese rango es un 68% de probabilidad. Perfecto, y el retorno esperado en 3 desvíos sería el 99,7%. Correcto, así es. Eso es propiedad de la distribución normal, que concentran, si suponemos que los activos, el retorno de los activos, sigue una distribución normal, con lo cual utilizamos esos dos parámetros, automáticamente estamos suponiendo estas cosas. ¿Me entienden el razonamiento? Entonces, lo que significa que algo se distribuya con normalidad. ¿Está claro esto? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Fíjense que en definitiva, ahora yo digo, pongo 1.000 pesos. Sí, en este activo, si quieren, el retorno esperado es del 11,86%, pero, digo, ya me puedo hacer un intervalo de confianza en que con un 68% de probabilidad va a estar entre 1.110 y 1.127. ¿Ok? Si lo quiero ampliar al 95%, es más 2 desvíos menos 2 desvíos. Si es al 99%, más 3 desvíos menos 3 desvíos. ¿Ok? Digo, quiero que vean cómo estamos mezclando cálculo financiero. Digo, no es que mezclando, es cómo las herramientas que aprendieron en cálculo financiero y cómo las herramientas que aprendieron en estadística se pueden utilizar, se pueden incorporar para entender lo que tiene que ver con el retorno esperado y el riesgo de un activo financiero. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos entendiendo este concepto? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí. Tengo una pregunta en relación al tema de errores de estimación. O sea, si aumento el intervalo de confianza, ¿aumentaría el riesgo del pronóstico? O sea... No, el riesgo sigue siendo el mismo, que es el desvío estándar. En todo caso, cuando vos estás haciendo un intervalo de confianza, por supuesto, yo te puedo decir que la altura
promedio, si estuviéramos todos en un aula, que la altura va a estar entre 0 y 4 metros y tengo el 100% de probabilidad de pegarle, ¿no? Bueno, si yo amplío el intervalo de confianza, cada vez le erro menos. Pero, ¿qué tan específico soy para hacer pronóstico ahí? ¿Qué tan representativo es esa información? O sea, sería la inversa. Y no me dice mucho, ¿no? A ver, ese es el tema. Cuando yo, acá, en el ejemplo numérico que yo les di, el desvío estándar era tan chiquitito, que tengo tan poca variabilidad, que entonces el pronóstico es más cierto. Ahora, cuando yo tengo una serie donde la variabilidad es muy alta, imagínate que yo hubiera tenido que el retorno esperado era del 10%, pero también el desvío estándar es del 10%. Entonces yo con un 68% de probabilidad te puedo decir que el retorno esperado va a estar entre 0 y 20. Con un 95% de probabilidad te puedo decir que va a estar entre menos 10 y 30. Qué loco, ¿no? Qué vivo que soy. Entre perder el 10% y ganarte un 30%. Hay un 95% de probabilidad. Flaco, sos un pronosticador excelente. ¿Me entendés? Digo, cuando vos tenés mucha dispersión te pasa eso. ¿No? ¿Entendés a qué voy? Sí. Gracias. No, por favor. ¿Me van entendiendo, chicos? Sí. ¿Sí? Sí, Bien. Bien. Para que acá voy a hacer la primera pausita de detengo grabación y vuelvo a iniciar.